digamos que el optimizar la actividad enzimática y los tipos de enzimas que van a actuar sobre diferentes sustratos en el proceso de elaboración es algo crucial dependiendo del estilo de cerveza que vayamos a elaborar. Y sobre todo nos puede cambiar de cierta manera las características organolépticas, no solamente la parte de tener más o menos azúcares fermentables, lo cual le va a dar a la cerveza una sensación de mayor dulzor o de mayor sequedad, sino también incluso pueden cambiar características físicas, visuales, por ejemplo, ¿no? Podemos tener enzimas que al degradar, por ejemplo, proteínas y fenoles, hagan que la cerveza sea más clara, por ejemplo, ¿no? Que sea más clara, más brillante y más transparente. Entonces las enzimas, pues definitivamente tienen un papel crucial en las características finales de la cerveza resultante. Ahora, la relación entre la reacción de la enzima catalizadora y el sustrato no es en realidad simple. A cierta concentración, digamos, de sustrato, el sistema se convierte o se vuelve saturado, se satura, lo cual hace que, aunque nosotros elevemos la cantidad, digamos, de sustrato más allá de ese punto, esto no lleve a que las reacciones ocurran de manera más rápida. Esto, bueno, pues se refiere precisamente como saturación y ocurre porque las enzimas se unen a los sustratos. La manera en la que la enzima trabaja es que se pega, literal, se une al sustrato y esto tiene que ver con la forma de la enzima, con la forma física geométrica tridimensional que tiene la enzima para unirse a este complejo enzima-sustrato para poder romper precisamente o hidrolizar cuando es en presencia de agua, no siempre va a ser en presencia de agua, pero bueno, cuando es en presencia de agua le vamos a llamar hidrolizar, para hidrolizar precisamente y romper el sustrato y liberar subproductos. Eh, el punto donde la enzima se une al sustrato y entonces ocurre ese rompimiento del enlace molecular y donde ocurre entonces la reacción química, se le llama sitio activo. Y esto, bueno, pues como les digo, tiene que ver mucho con la forma de la proteína, de la molécula. En pantalla, vamos a ponerlo un poquito más en grande. En pantalla estamos viendo aquí tenemos una ilustración de cómo se podrían observar diferentes tipos de enzimas. Son moléculas ramificadas, un tanto complejas. Entonces, bueno, dependiendo precisamente de la forma de la proteína y de la forma que tiene el sustrato, es donde se va a determinar el sitio activo. Y bueno, en esta parte se van a comprometer pues diferentes aminoácidos y diferentes partes de la molécula de enzima. Algo importante es que ciertos factores como el calor o cambios en el pH van a hacer que haya cambios en las interacciones de la molécula de la enzima que van a cambiar van a cambiar el sitio activo. Y esto va a hacer digamos, a hacer que la enzima ya no embone también a lo mejor en la molécula o que no embone del todo, lo cual pues va a hacer que ya no se pueda hacer a lo mejor esa hidrólisis, que baje como el rendimiento o que definitivamente se destruya esta actividad enzimática y que no pueda ser llevada a cabo. Así que esto es muy interesante y es bien importante que ustedes lo comprendan. Entonces, la enzima se va a unir al sustrato en un lugar, dependiendo de la fórmula de la molécula, de ambas moléculas, ¿no? De la molécula del sustrato y de la forma de la proteína. Entonces va a embonar en un lugar, que es el sitio activo, y embona perfecto. Al embonar, la enzima rompe el enlace molecular y entonces se degrada el sustrato, pero la enzima queda intacta. ¿Ok? Hasta ahí entendemos esto bien. La cuestión es que la temperatura, cambios en la temperatura y el pH hace que ese sitio activo se mueva de lugar. Si se mueve de lugar, pudiera ya no embonar bien la enzima y no degradar el sustrato. Entonces,
se inhibe la actividad enzimática o se inhibe presente esta, pues el que se propicie la reacción química, el que se lleve a cabo esta reacción química. Entonces, para que la reacción química siga ocurriendo, esto va a ser dependiente de la capacidad que tenga la determinada enzima a tolerar cambios en el calor y en el pH, ¿ok? Entonces, la temperatura y el pH impactan directamente en el rendimiento de la reacción de catalizadora que tiene la enzima. Todas las reacciones químicas, incluyendo pues las reacciones químicas catalizadoras, son aceleradas por el calor. Esto lo podemos entender de Arrhenius, de la ley de Arrhenius o de la ecuación de Arrhenius. Ustedes seguramente, yo siempre digo que en la secundaria aprendimos todo lo que requeríamos para hacer cerveza, pero no prestamos atención. Si ustedes llevaron alguna vez o estudiaron un poquito de cinética química, de cómo se llevan a cabo las reacciones, vamos a encontrar la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius, que era bueno, un científico sueco que ya en el siglo XIX describió esto, él observó cuál era la velocidad de las reacciones químicas y bueno, planteó una fórmula porque él se dio cuenta que las reacciones químicas aumentaban su velocidad al aumentar la temperatura. Y bueno, por ejemplo, al bajar la temperatura, las reacciones y el deterioro de precisamente de los compuestos se ralentiza. Entonces, los sustratos o los elementos se mantienen, digamos, de la misma forma durante más tiempo. Esto es muy importante, esto que describió en 1889 Svante Arrhenius, que determinó él a partir de datos experimentales y bueno, después planteó esta fórmula que lleva su nombre, la fórmula de Arrhenius. Esto es muy importante porque además de tener, por supuesto, que ver directamente con las enzimas, que de lo que estamos hablando del tema de hoy, también lo podemos llevar a la estabilidad de los diferentes compuestos que va a tener una cerveza. Entonces, cuando una cerveza está sujeta a una temperatura baja, precisamente por la ley de Arrhenius, las reacciones de oxidación y de reducción de diferentes compuestos que se encuentran dentro de la cerveza son más lentos, se ralentizan cuando la cerveza está fría. Entonces, la cerveza se conserva en el mismo estado, digamos, durante más tiempo. Sin embargo, si la cerveza está sujeta a estar almacenada a altas temperaturas, por la ecuación de Arrhenius, sabemos que las reacciones químicas se aceleran, entonces los compuestos que existen en la cerveza se irán degradando mucho más rápido. De tal manera que como regla así muy general y solamente como referencia, porque cada cerveza es diferente, podríamos decir que una cerveza se va a conservar en muy buenas condiciones si está refrigerada a cerca de 0 grados durante 2 años. Sin embargo, si esta misma cerveza está a 30 grados centígrados, esta cerveza va a tener un cambio significativo de sabor, aroma en tan solo 20 días. ¿Ok? Entonces, fíjense, de 2 años a 20 días, solamente por estar expuesta a altas temperaturas. De ahí la importancia, y esto, bueno, como un paréntesis de la clase de enzimas, de ahí la importancia de refrigerar y conservar nuestras cervezas a bajas temperaturas para que no se degraden y no ocurran estas reacciones químicas que no tienen que ver con las enzimas directamente, sino simplemente por la degradación por la interacción de los compuestos donde ocurren reacciones químicas entre ellos, que básicamente son reacciones de óxido, reacciones redox, ¿no? O sea, de reducción y de oxidación, de que algunos compuestos ceden electrones y otros los ganan. Entonces, eso va degradando los compuestos y va produciendo compuestos que pueden dar mal sabor, sabores metálicos, sabores a orín de gato, sabores a cartón, por ejemplo. Sin embargo, ciertas cervezas que son muy alcohólicas o, por ejemplo, que tienen productos de las reacciones de Maillard. Recuerden que la reacción de Maillard son reacciones que tienen que ver con cuando se une un aminoácido con una proteína, pero por efectos de calor. O sea, cuando tenemos
principalmente elementos que se produjeron con calor, como maltas oscuras o como, por ejemplo, café, pero principalmente maltas tostadas, maltas horneadas. Pensemos en Munich, maltas cristal de un cierto color, maltas, por supuesto, chocolate. Entonces, algunos de estos compuestos, como las melanoidinas, con el tiempo, pues se van degradando, pero coincidentemente dan sabores que son agradables. Se vuelven un poco más dulces estas cervezas y desarrollan sabores como a Jerez, como a Oporto, que le caen bien a cierto tipo de cervezas oscuras alcohólicas. Pensamos una Belgian Dark Strong Ale, o cervezas como quizá un Barley Wine, quizá una Scottish Ale, una Wee Heavy, por supuesto. Entonces les cae bien el tiempo, ¿no? El añejamiento. Y de hecho, pues una manera de producir este añejamiento o hacer un añejamiento acelerado es precisamente conservarla a altas temperaturas. A lo mejor a esas sí las puedo conservar a temperaturas de 30 grados durante un mes y va a parecer que la cerveza se añejó durante 2 años, por ejemplo, ¿no? A una temperatura inferior como de tipo de cava. Entonces, tiene que ver y tenemos que entender precisamente todas estas reacciones químicas. Pero bueno, regresemos al corazón de las encías. Bueno, creo que es buen momento para leer sus comentarios, a ver si los hay. Hey, ¿no eres parte de Tribu Cervecera? Te estás perdiendo muchísimo conocimiento y otros cerveceros están adquiriendo una ventaja competitiva prácticamente injusta. Inscríbete hoy a la membresía de tribucervecera.com y por un solo pago mensual tendrás acceso a todos los cursos que hay en Tribu Cervecera, todas las masterclasses con exponentes de talla internacional y todo el material que generamos. Y bueno, también podrás estar en las clases en vivo y en el curso profesional de cerveza en vivo que te llevará a otro nivel. Ve ahora a tribucervecera.com e inscríbete. Esto fue Tribu Cervecera, la escuela para el cervecero profesional.